Me gustaría introducir esta sección que vamos a tener ahora. Os he hecho el cuadro más o menos de todo lo que es la teología, pero me faltó una parte que es muy importante y es la que llamamos las humanidades, es decir, toda la parte de ciencias humanas, ¿no? La filosofía, de todo el pensamiento humano, que va pues, como fundamento prácticamente también para poder explicar toda la otra parte de la teología. Entonces ahora hacemos un salto. Hemos saltado de la Biblia a la teología y ahora hacemos el salto a las humanidades, ¿de acuerdo? Entonces nos van a explicar un poco ahora la introducción a la ética, ¿no? Que pertenece a las humanidades, y entonces ahora nos van a explicar un poquito todo lo que esto significa. Entonces situamos esta sesión en la parte de humanidades, ¿qué os parece? Buenos días, mi nombre es María Ángeles y voy a dar una pequeña introducción a la ética. Van a ser 2 sesiones, una es hoy y la otra en enero. Entonces, pues los objetivos de este curso es introducir a los estudiantes en los principios y fundamentos de la ética, comprender el significado de la persona humana y su dignidad, y luego, lo que más me interesa, discernir la voluntad de Dios en la vida personal para aplicar principios éticos a una gran variedad de temas contemporáneos. El curso lo he dividido en 2 sesiones, bueno, programa en dos sesiones: introducción a la ética, definiciones, naturaleza humana y dignidad de la persona, virtudes morales y conciencia ética y discernimiento. Entonces, en la primera sesión, este sería el índice: una introducción, definición de ética y moral, la naturaleza humana, libertad, relacionalidad, el ser humano es un ser ético, dignidad humana y algunos términos éticos: valores, virtudes, las virtudes cardinales, virtudes teologales, norma ética y norma jurídica, juicio moral, concepto de ley, ley eterna, ley natural, ley positiva, derecho natural y derecho positivo. Entonces, pues he empezado con el Salmo 8, en el trozo que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Lo hicisteis poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le distes el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. El Salmo 8 habla mucho de todo el interés que tiene, que nos ha comentado un poco Carlos Mario, todo el interés que tiene Dios sobre el hombre. Entonces vamos a empezar ya con el curso de introducción a la ética. La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿la ética tiene algo que ver conmigo? ¿Será parte de mí? Pues la ética es un concepto que encierra un gran significado, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Gracias a la ética es posible un orden personal que conlleva un orden público en general. Por eso nos hacemos estas 3 preguntas. ¿Qué es la ética? ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿Será parte de mí? La ética representa una forma de pensar, de actuar e intervenir sobre la realidad, sobre los seres humanos y sobre uno mismo, para lograr una buena manera de vivir, entendida como una existencia digna, cuyo valor fundamental es el respeto por la vida, la naturaleza y realizarse en comunidad. No olvidemos que el hombre es un ser social. Nadie vive, desde que nacemos estamos siempre relacionándonos con... Nadie nace, yo qué sé, yo el otro día estaba ahí con mi sobrino y estábamos viendo la película de Tarzán. Entonces, pues eso, nadie nace en mitad de una selva y lo crían unos monos. Eso normalmente no se produce. Entonces vamos a ver las definiciones de ética. Entonces, para definir la ética siempre es importante irnos a la etimología. La palabra ética es una palabra que viene del griego ethos, que significa estancia, lugar donde se habita.
Aristóteles afinó mucho más este sentido y a partir de él resignificó carácter y manera de ser. Así, la ética es una segunda naturaleza adquirida, no heredada como puede ser parte de la genética. De esta concepción se desprende que una persona puede moldear, fijar o construir su modo de ser, su modo de vida o ethos. A diferencia de la palabra moral, que se traduce en la expresión latina moralis, que deriva de mos. Mores en plural significaba costumbre. Los romanos recogían el sentido griego con esta palabra de moral, el sentido griego de ethos. A pesar de la raíz común, la palabra moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que rigen las acciones. Se suele decir que la ética es la reflexión crítica respecto a la moral y ayuda al progreso de la misma, porque muchas veces la moral que practican nuestras sociedades y culturas no es la mejor. En su sentido más actual podemos decir que la ética es lo que da sentido trascendente, autenticidad y coherencia al quehacer del ser humano, en lo personal y en su convivencia con los demás. Un animal tiene su vida resuelta por el dinamismo de sus instintos, pero para ser el ser humano los instintos le son insuficientes. Tienes que ir cambiando al ritmo que lees. Es que no están todas, esto es como un resumen. Y el animal el ser humano los instintos le son insuficientes y deben encontrar un modo específico y determinado de ser y comportarse. El ser humano no puede vivir su vida sin la ética. Si no tuviésemos unos principios éticos, esto sería la ley de la selva. Si el hombre ha progresado a lo largo del tiempo, ha sido gracias a la ética, porque hemos sabido vivir humanos como humanos, no hombres como lobos. Desde el principio de la humanidad, el hombre se preguntó qué debe hacer y qué no debe hacer. En este sentido, el problema ético ha existido desde siempre. Desde que los hombres viven en comunidad, la regulación ética y la moral ha sido necesaria para el bienestar personal y colectivo. La ética se relaciona con otras disciplinas del saber humano de manera colateral. Ellas aportan información útil y necesaria para la ética. Por ejemplo, si nos preocupamos de la sexualidad, pues tenemos que tener también en cuenta la biología y la psicología, entre otras disciplinas. Existe una intersección entre la ética y otras disciplinas. La ética siempre buscará los servicios del saber humano para poder responder adecuadamente su propio quehacer normativo y evolutivo. O sea, si alguien tiene alguna pregunta o voy, que me lo diga. Entonces, el ser humano es un sujeto ético y lo que tiene que hacer es preguntarse qué debe hacer y a la vez tenemos que ver cómo realizarnos nosotros mismos y sobre todo con los demás. La ética no se ha añadido a otros quehaceres del ser humano, sino que la ética lo empapa todo. En cada acto humano está presente la pregunta por el bien moral. Por ejemplo, en la carta encíclica escrita por San Juan Pablo II, Veritatis Splendor, escribió que los hombres siempre permanece en lo más profundo de su corazón la nostalgia de la verdad absoluta y de la sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento. Lo prueba más aún su sentido de la búsqueda de la vida, del sentido de la vida. El desarrollo de la ciencia y la técnica no exime a la humanidad de plantearse los interrogantes religiosos fundamentales, sino que más bien la estimula a afrontar las luchas más dolorosas y decisivas como son la del corazón y la conciencia moral. Muchas veces la ciencia va por un lado y la conciencia ética y moral va por otro. Y el problema lo tenemos con todos los problemas que hay, por ejemplo, con la bioética. Entonces, en ese sentido, la ética debe dar respuesta a todo lo que plantea la ciencia. Claro, la ética depende cada uno de su propia convicción. O sea, nosotros como católicos pues, no podemos responder igual que a lo mejor otros que no son católicos. Entonces, la ética va a estar muy ligada también
con la antropología, porque una de las razones fundamentales de la ética es la libertad. Entonces, como el ser humano es un ser ético, pero además tiene sus propias estructuras antropológicas. El hombre es libre, por eso desarrolla un proyecto vital que oriente y dé sentido a su vida. La ética se preocupa mucho por la comunidad, por la conducta que mejor contribuya a la construcción responsable de la convivencia humana. En el fondo, la dimensión comunitaria es la preocupación central de la ética cristiana y sin duda es una cuestión más apremiante de nuestros tiempos, el cómo vivir juntos. Debemos ampliar la idea de comunidad-convivencia. La comunidad se fundamenta en la interrelación integral entre el ser humano y el mundo y significa tanto la naturaleza como el ser humano como ambos a la vez. Aquí en este círculo se ve, o sea, yo me tengo que relacionar, uno mismo se tiene que relacionar con Dios, con la sociedad y con la naturaleza. Podemos concebir a Dios como la realidad última, el poder que posibilita el relacionamiento y la vida en comunidad y que trae a la existencia al mundo y toda la vida dotándole de significado. A la vez, como personas individuales caminamos con nosotros mismos. Como persona individual tengo conocimiento de mi propia persona y puedo asumir la responsabilidad de mi propia vida y conducta. No obstante, no puedo hacerlo apartado de la sociedad, esto es, de otras personas. La sociedad es la agrupación de distintas personas que conviven y se organizan para asegurar su mantenimiento y preservación. Aunque la sociedad se constituya mediante personas, tiene objetividad propia, o sea, no depende de ninguna persona individual para su existencia. La sociedad regula y le enseña a cada persona cómo vivir en ella. Otra cosa es cómo debemos tener en cuenta que tanto la sociedad como la persona somos totalmente dependientes de la naturaleza. No solo el ser humano es parte de la naturaleza, todos dependemos del medio natural para nuestro bienestar. Además, no somos los únicos seres que convivimos con animales domésticos y silvestres, sino que además convivimos con plantas. Con ellos interactuamos constantemente, es decir, la naturaleza es parte o partícipe de nuestra vida en comunidad. Todo ello indica que nosotros debe ser la preocupación primordial de la ética. La ética es personal y social. Se preocupa tanto por el comportamiento personal como por la vida comunitaria. El sujeto de lo moral o inmoral es la voluntad libre. Por eso la ética se ocupa únicamente de las acciones libres, es decir, de aquellas que el hombre es dueño de hacer o de omitir, de hacerlas de un modo o de otro. La ética va muy paralela con la antropología. Entonces, la antropología también nos habla de lo que es la voluntad, de lo que es la libertad, de lo que son las pasiones. Entonces, con la ética nos pasa mucho, o sea, van muy interrelacionadas, porque claro, la ética es antropológica y además comunitaria, entonces claro, ahí también entra, pues eso, la antropología. El mundo moderno ha destacado mucho la idea de libertad, pero no se acaba de comprender lo que es. Lo específico del arte libre es el razonamiento y deliberación de una tendencia. Lo específico del acto libre es que se haya pensado que es lo que yo quiero. El acto libre necesita deliberación y de esta deliberación necesita de conocimiento. La libertad necesita de uso de la razón. Por eso las personas que no tienen uso de razón o lo tienen limitado, como por ejemplo los niños, no tienen limitada la libertad, sino tienen limitada la libertad de hacer actos libres. O sea, si yo soy una persona que tengo limitada por coeficiente intelectual, no tengo limitada mi libertad, pero sí tengo limitada la libertad de hacer actos libres. Por ejemplo, a un niño nadie se le ocurriría pues, mandarle a vender, por ejemplo, una casa. Entonces, el niño tiene libertad, sí, pero no tiene suficientes conocimientos ni para hacer actos libres. Porque un requisito para la libertad es la razón y el conocimiento. Y otro requisito es que la voluntad humana tiene unas inclinaciones.
Tenemos unas aspiraciones que son el dominio en sí, el dominio personal del ser humano, que no dominen las pasiones o que no dominen el impulso efectivo. La libertad es la capacidad que tenemos de autodeterminarnos y necesitamos razón y conocimiento y dominio de las pasiones. En cuanto a las pasiones, el estudio de las mismas siempre ha gustado mucho a los humanistas, porque definen mucho a la persona. Las pasiones son las reacciones que tenemos los seres humanos ante un placer o un dolor. Según Aristóteles, las pasiones se dividen en cuanto a valoración, en amor y odio, y en cuanto a inclinación, deseo y huida. Y hay un tercer par que indica el estado final, alegría y tristeza. Y además el dominio de las pasiones tiene que haber ausencia de coacción o de violencia para tener libertad. Hay dos tipos de libertad, la interna y la externa. La libertad externa está protegida por las leyes para evitar que haya violencia o injusticia. El ser humano es un ser relacionado. Por eso, junto con el carácter libre, el ser humano tiene un carácter social constitutivo. Junto a justificar su conducta respecto a su proyecto vital, debe justificar su comportamiento y las repercusiones del mismo en nosotros. La ética es una ocupación porque de ella depende la vida y la felicidad de nosotros y los demás. El papel primario de la libertad consiste en buscarle a la vida una orientación básica, en darle un destino, en encontrar un proyecto de futuro que va a determinar un comportamiento concreto, de acuerdo con la meta que cada uno se haya trazado. Por eso se dice que el problema de la ética es fundamentalmente metafísico, no es físico, porque mira un poco más allá de lo empírico y lo existente, para ver si encontramos algún sentido y significación. Y el ser humano es un sujeto ético. En la exhortación apostólica de Evangelium Gaudium del Papa Francisco, en el número 57 escribe: la ética, una ética sin ideología, permite crear un equilibrio y un orden social más humano. La pregunta básica sería: ¿qué debemos hacer? Mientras que la cuestión de la ética sería, o sea, la moral se pregunta qué debemos hacer, mientras que la ética, ¿por qué debemos de hacer? ¿Qué argumentos avalan y sostiene el código moral que estamos aceptando como guía de nuestra conducta? Aquí había puesto un enlace hay una película que se llama 12 hombres sin piedad, no sé si la habéis visto, está protagonizada por Henry Fonda. Entonces es un juicio, entonces están el jurado, que son 12 personas. Entonces ahí aparece, juzgan a un adolescente que le acusan de matar a su padre, que la apuñala. Entonces todas las pruebas que hay son circunstanciales. Entonces hay un miembro del jurado que es, no quiero hacer spoiler, pero está bien, es interesante verla. Hay un miembro del jurado que es Henry Fonda, que va tirando, buscando argumentos para desmontar todas las pruebas circunstanciales y haciendo explicaciones, porque el problema que tiene, la ética siempre tiene un trasfondo, no es una fotografía. Yo, por ejemplo, puedo ver una fotografía de estar, por ejemplo, en una sala de espera. Entonces esa fotografía puede ser muy aséptica, sin embargo la sala de espera no es lo mismo que sea una sala de espera, por ejemplo, de un dentista, que una sala de espera de las clínicas estas que se han puesto de moda ahí por el norte de Europa, que es una muerte digna, o sea, que van y van a morir. O sea, lo digo porque muchas veces a la hora de emitir juicios influyen muchas veces las historias personales y las circunstancias de cada momento. Bueno, pues eso es una viñeta de Mafalda.
Bueno, no sé si conocéis a Mafalda. Bueno, eso es una viñeta que salía en un periódico argentino. Entonces es una niña que siempre se hace preguntas. Entonces está con su amigo Manolito. Manolito su padre tiene una tienda de comestibles y es la típica persona que todo lo hace por interés. Entonces dice, decime Manolito, ¿vos a tu conciencia te habla muy a menudo? Sí, los otros días me salió con que la salud esto, con que la salud aquello, pero menos mal que no le hice caso porque al fin la gente compró todo igual, todas esas benditas latas de conserva, o sea, tenía las latas caducadas y no... Pues ahí está un poco el sentido ético, o sea, nuestro sentido ético es lo que nos hace que nuestra conciencia pues nos hable. Entonces, la Constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes, en el número 16 nos dice, con respecto a la dignidad de la conciencia humana, en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien, y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello, porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres, para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo, ocurre que hierra la conciencia por la ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad, cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, y la conciencia se va progresivamente ennegreciendo por el hábito del pecado. Entonces vamos a ver algunos términos éticos. Bueno, es otra libreta de Mafalda. María Ángeles, una pregunta. Dime. Sí, has dicho antes que hay personas que no pueden desarrollar la ética porque no tienen dominio de la razón. No, lo que no pueden desarrollar es la libertad. Porque a lo mejor no tienen el dominio, o sea, la libertad no tienen todo el dominio de la razón. Por ejemplo, pues, sobre todo un niño. O sea, un niño sí, o sea, es libre, pero no puede hacer actos voluntariamente libres, porque no tienes, o sea, no tiene, o una persona que, por ejemplo, yo que sé, tenga Alzheimer, o sea, una persona que tiene Alzheimer es libre, sí que es libre, pero no puede hacer actos voluntariamente libres, porque no tiene. Tú tienes que tener discernir, tienes que tener eso, un razonamiento, un conocimiento que a lo mejor, o bien por enfermedad o bien por madurez, no lo tienes. Entonces tú eres libre, pero no puedes hacer actos voluntariamente libres. La conciencia es independiente, ¿no? La conciencia es independiente, la conciencia es lo que te aparece que te da, que hace que pues eso, cuando sabes que no hacen las cosas bien, pues la vocecita esa que tenemos todos dentro que dice, por ahí no más bien. Entonces, eso. Vamos a ver algunos términos éticos. Vamos a ver los valores. La persona es un ser abierto que anhela siempre nuevos estadios de relación y felicidad. O sea, el ser humano siempre tiende a lo mismo, o sea, y está creado así por Dios, o sea, por amor, para ser felices. Entonces, todos sus actos, todos sus valores tienden eso, a conseguir la felicidad. Es un ser básicamente incompleto que busca a su alrededor realidades que le satisfagan. Por medio de su inteligencia y de su sensibilidad, la persona percibe elementos, situaciones, objetos que por algún motivo la llaman, la solicitan porque imagina que su posesión le traerá la felicidad deseada.
Esos elementos, situaciones, objetos que despiertan en ellos el deseo, decimos que poseen para ello un valor. De aquí la importancia de elegir bien los valores. De ello esperamos una plenitud personal que no poseemos, pero el corazón del hombre no se llena de cualquier cosa. La persona que espera obtener su auténtica realización de valores exclusivamente sensibles o materiales se verá condenada a vivir en el desengaño y la insatisfacción permanentes. O sea, que los valores nos tienen que satisfacer, pero también nos tienen que realizar. O sea, yo, si por ejemplo mi valor es acumular, pues a lo mejor nunca estaré satisfecho porque siempre querré acumular más. El valor no es una cosa, el objeto o situación en sí mismo, sino una cualidad que poseen las cosas o las situaciones, por las cuales son importantes para el sentido de nuestra vida y para la madurez personal, de tal modo que la persona se siente interpelada y llamada por ese valor, así como nos sentimos atraídos por lo bello y no por lo desagradable, nos repugna lo violento y lo cruel y nos seduce el cariño y la maldad. Los valores existen independientemente del gusto o el interés que yo pueda sentir por ellos. Es la dimensión objetiva de los valores y, sin embargo, cada persona se siente más atraída por unos que por otros. Por eso también hay una dimensión subjetiva. Aquí hay una clasificación de la jerarquía que lo hizo Max Scheler. Max Scheler es un antropólogo del final del siglo, murió en el 1950. Entonces él hizo una clasificación de los valores y los definió en valores agradable y desagradable, el placer frente al dolor, el gozo frente al sufrimiento. Luego, valores vitales, pues la salud frente a la enfermedad, la alegría frente a la aflicción y el éxito y fracaso. También hay valores estéticos, como es la belleza y la fealdad. Luego están los valores espirituales, éticos, justo e injusto, y luego intelectuales, verdad o falsedad, y luego los valores religiosos, lo sagrado frente a lo profano. Max Scheler también clasificó los valores a otros criterios, con respecto a la durabilidad, pues permanentes, la verdad. Eso es lo que nos explicaba un poco Carlos Mario, que la verdad es inmutable, o sea, no hay más que una verdad. Y luego los efímeros, pues el placer de un consumo pasajero. Y luego, según el mayor o menor valor, superiores indivisibles, ese sí que es la dignidad humana, y luego son los inferiores divisibles, si es útil o inútil, y luego la fundamentación, los ideales supremos son la religión y la tradición, y la satisfacción que entrega su mayor o menor intensidad. Frente a los valores tenemos también las virtudes. La concepción de virtud como término medio entre el exceso y el defecto es, como se sabe, una característica de Aristóteles. Santo Tomás se pregunta si en el medio está la virtud y su respuesta es afirmativa. Los escritores ascéticos afirman que la virtud consiste en seguir el camino recto, sin torcerse ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, es decir, sin pecar por excepto ni por efecto, y apoyarán la doctrina en textos de la Sagrada Escritura. Las virtudes las podemos dividir entre cardinales y teologales. Las virtudes cardinales son aquellas virtudes que son esenciales para las relaciones humanas y el orden social. Reciben su nombre de la palabra cardo, que quiere decir principal y fundamental. Así se entiende que las virtudes cardinales son aquellos valores principales y fundamentales. Estas virtudes son punto de referencia para la orientación de la conducta de la persona hacia una plena humanización, así como la construcción de una sociedad más sana y justa. Vamos a hablar de las virtudes, pues está la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia es una virtud que tiene como propósito enmendar o sanar la ignorancia del entendimiento. La prudencia es la capacidad de reflexionar antes de hablar o de actuar,
así como evaluar el modo y los medios adecuados para intervenir en una situación. Implica, por lo tanto, el sentido de la oportunidad, es decir, de juzgar cuál es el momento para actuar o para hablar. La práctica de la prudencia implica seguir al menos 3 elementos esenciales. Primero, pensar con madurez, decidir con sabiduría y actuar para el bien. Todo ello indica un proceso de reflexión, o sea, frente a, por ejemplo, a lo mejor de los impulsos que te hacen actuar sin llegar a pensar. Luego, otra virtud es la justicia, es una virtud que surge para contraponerse a la malicia de la voluntad. Así, la justicia se comprende como la voluntad manifiesta de una persona que de cada quien recibe lo que merece y es justo, es decir, que cada quien reciba lo que le corresponde. Por lo tanto, el justo respeta los derechos adquiridos del otro. La fortaleza es la virtud que se contrapone a la debilidad. Se trata de la virtud de tener fuerza para luchar por el bien difícil, es decir, por aquellas metas constructivas o principios nobles que requieren esfuerzo. Asimismo, la fortaleza ayuda a la persona a moderar su audacia cuando ésta es excesiva. La fortaleza implica actuar en 2 sentidos: atacar y resistir. Atacar se refiere a actuar de inmediato para conquistar lo deseado. Junto a esto es necesario resistir a la desesperanza y al temor. Para ello es necesario que la persona tenga un camino en el autoconocimiento. Templanza es una respuesta al desorden de la concupiscencia. Se trata de la virtud de moderar los apetitos desordenados, así como las tentaciones de los sentidos. Para ello la persona antepone el uso de la razón. Mediante el ejercicio racional, la persona logra el dominio de sus pasiones para preservar el bien común. Los medios de la templanza son la abstinencia, la sobriedad, la castidad y la continencia. Otras virtudes que pueden acompañar a la templanza son la humildad y la mansedumbre. En el cristianismo se llaman virtudes teologales al conjunto de valores y actitudes que facilitan al ser humano para acercarse a Dios y relacionarse con Él. La observancia de las virtudes teologales animan a practicar las virtudes cardinales, por lo cual se complementan. Desde el punto de vista de la teología cristiana, las virtudes teologales son inspiradas en el entendimiento del ser humano por el Espíritu Santo, por lo que permite a las personas actuar como hijos de Dios. Las virtudes teologales fueron resumidas por San Pablo en la primera carta a los Corintios 13:1. Y quedan 3, la fe, la esperanza y el amor. Y la más grande es el amor. Bueno, la fe, que me lo ha explicado mejor caso Mario que lo puedo explicar yo. Entonces, la fe es creer en Dios y confiar en su revelación. Esto supone, por lo tanto, la apertura espiritual necesaria para poder reconocer la manifestación de Dios en la vida cotidiana y en la comunidad de creyentes. Esto es en la Iglesia. Como acto de confianza en la verdad revelada, la fe anima a actuar completamente de acuerdo a los principios espirituales inspirados por Dios. Motiva a profesarla abiertamente, esto es, a dar testimonio de ella y difundirla. La esperanza, la fe infunde la esperanza. La esperanza es la esperanza con confianza en el cumplimiento de un determinado horizonte. En el caso de la teología cristiana se refiere al cumplimiento de las promesas de Jesús, el reino de los cielos y la vida eterna, en función de lo cual el cristiano se conduce espiritualmente. La esperanza, animada por la fe, permite al ser humano comprometerse con los cambios necesarios para construir el reinado de Dios, así como encontrar el sentido del trabajo, fuerzas para enfrentar las dificultades y paciencia para esperar. La caridad es el amor, es el centro del corazón cristiano. En ella se expresa plenamente la fe y la esperanza, y por ende ordena y articula todas las virtudes. La caridad, el amor, se define como la virtud que permite a las personas amar a Dios sobre todas las cosas y en nombre de este vínculo amar al prójimo como a sí mismo.
Sus frutos del amor son el gozo, la paz y la misericordia. Y ahora vamos a ver otros términos: normas éticas y normas jurídicas. Las normas éticas son las prescripciones indispensables para que los valores éticos puedan ponerse en práctica. Las normas jurídicas son prescripciones y se basan en valores éticos, por tanto deberían coincidir con las normas éticas, pero no siempre así. Las normas jurídicas son creadas por el Poder Legislativo y regulan la conducta de los individuos en sociedad, o los de carácter de bilateralidad, exterioridad, coercibilidad y heterotomía, a diferencia de la norma ética, que es unilateral. No presenta coerción externa y pretende que el individuo la asuma de manera autónoma. O sea, los valores éticos son personales, mientras que los valores jurídicos son más de la sociedad. Disculpa, Dime. ¿queda mucho para poder dialogar? No. Vale. Juicio moral, dictamen o parecer respecto a una conducta humana, acción de decisión en una situación determinada, afirmándola como correcta o incorrecta, buena o mala, teniendo como referente un conjunto de valores. Se juzga la conducta y no la persona, con la intención de promover una autorregulación que permita vivir con otros una buena vida. El concepto de ley, ordenación racional encaminada al bien común, y luego está la ley natural, que según dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1959, la ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Establece la base no moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres. Finalmente, proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios, bien mediante acciones de naturaleza positiva y jurídica. Y luego, para acabar, está la ley positiva, ordenación racional encaminada al bien común, dada por la que tiene a su cargo la comunidad particular. Obliga a cumplir las leyes injustas, que son las que van en contra de las primeras. Por ello es válida la objeción de conciencia ante imposiciones odiosas o naturales. Luego está el derecho natural, parte de la ley natural, y el derecho positivo. Y ya está. Como para que se oiga un poquito. Como hemos dado este cambio, yo creo que se presta al diálogo, ya que María Ángeles nos ha hecho un condensado, ¿verdad? No conocéis a María Ángeles, pero María Ángeles es un caso único de conversión. Ella se dedica, como la Virgen, a promocionar el vino en las bodas de Caná. Es una distribuidora, una gran conversa, y justamente este tema, veis lo importante que es la ética, ¿no? Yo lo que quería remarcar, a ver, ¿cómo has visto tú? Porque como esto va mucho de la experiencia, esto en tu vida, ¿cómo se te ha hecho este tema a ti? Experiencia, porque ya veis que la ley positiva, si no se basa en la ley natural y creemos que Dios ha puesto una conciencia con una ley natural y la tenemos que respetar, imaginaros que a la deriva va la ley que nos rige. Entonces, esa ética, ¿dónde está anclada? Los que creemos que sí, Dios nos ha dado una ley que no me la puedo inventar. Entonces yo quisiera un poco que María Ángeles, o también si alguien quiere compartir cómo ve este tema de la ética, porque una teología basada en una ética, o sea, que tiene que aterrizar en lo humano. Por eso la teología siempre tiene el propedéutico de la filosofía, la ética, o sea, no estamos hablando de moral ahora, sino los principios éticos que nuestra educación nos ha marcado. Puede ser
que luego van a influir en qué teología hago. Sin embargo, la teología tiene que influir en la ética. ¿Veis la diferencia? Porque nosotros decimos, bueno, mi madre me educó que te la dan, pues tú la devuelves. Sí, pero Jesucristo no te ha educado así. Entonces, la educación básica que hemos recibido influye mucho. Por eso tenemos que desconfiar un poco. A ver, tú estás con una ética tuya que te da, que en mi casa me educaron así, que dice San Pablo de la conducta necia de los padres, que a veces nos educaron desde el egoísmo. Pero es que nos ha marcado la ética, y desde esos principios, más allá incluso de la conducta, porque la conducta puede ser hipócrita, pero sí mi ética tiene unos principios que me van a marcar. Entonces la teología tiene que incidir en esos cambios. Bueno, mi pregunta para ella, un poco provocativa, es ¿cómo te ha marcado a ti la teología tu ética? A mí me ha... A ver, yo soy una persona conversa. Entonces, claro, a mí me ha cambiado mucho porque, en el sentido, pues eso, yo qué sé, por ejemplo, de cara al aborto, pues es que no tenía opinión, o sea, a mí, cada uno que haga de su capa es un fallo, pero claro, cuando ya te conviertes y ya eres consciente de todo lo que significa la vida, incluso la no nacida, ahí sí ya te va cambiando. Yo me acuerdo eso que cuando yo estaba con mis amigos yo tenía opinión de todo, pero cuando me convertí es que hubo un momento que estábamos hablando de una cosa, abrí la boca y me la tuve que cerrar, porque ellos todavía no sabían lo que me había pasado a mí, no se lo había contado. Entonces claro, iba a hablar y me tuve que callar porque dije yo, esto no lo tengo claro. Entonces quiero decir, a raíz de sobre todo eso de tener una conciencia cristiana, ahí ya te cambia, ahí cambia mucho el cuento, Caperucita. O sea, tienes y fue cuando dije yo, aquí me tengo que formar porque yo lo que no tenemos que tener es una religión de supermercado. Esto lo cojo porque me viene bien, esto no lo cojo porque no me viene bien. No, cuando uno abraza la fe, la abraza con todas las consecuencias. Claro que tienes que cambiar tus valores, claro que cambian tus valores éticos, cambian un montón, porque claro, de no tener opinión, porque yo siempre decía que es lo más fácil, que es ser agnóstico. Ahí yo ya no me preocupaba, como soy agnóstica yo ni creo ni dejo de creer ni nada, no. Entonces claro, cuando uno se convierte, pues claro, y ahí ya tienes que tomar posiciones. Lo que más me costó fue aprender a defenderlo, porque tienes que saber dar razón de tu fe. Y entonces eso sí me costó. Entonces yo pues dije, pues yo aquí tengo que formarme. Tengo que formarme para eso, para saber defender de una manera prudente, o sea, sin alterarte y sin... Porque atacar a los cristianos es muy fácil, es que es muy fácil, o sea, además se da, o sea, tú como... Eso sí que me ha pasado, o sea, con mis amigos son muy buena gente, porque es verdad que son muy buena gente, pero son agnósticos, ateos o pasan de la religión. Entonces, claro, cuando tú te conviertes y empiezas a tener posturas más concretas, pues claro que te dicen es que tú has cambiado. Claro que he cambiado, si no hubiera cambiado, pues vana sería mi conversión, claro. Entonces, claro, y luego tienes que tener prudencia a la hora de defender los argumentos y defenderlos con razón, o sea, con la razón de... Y por eso sí, es muy importante informarte. No sé si he contestado a tu pregunta, Belén. No, bueno, tú has sacado lo que quería era que sacaras tu cambio de conversión. No, pues podemos un poquito terminar, nos quedan 10 minutos, porque la intención de esta teología que queremos aprender es la que configura también y resetea nuestros pensamientos más profundos. Por eso sí, muchas personas a veces abandonan incluso o la oración o el estudio porque ve que me está afectando.
Entonces, incluir, por eso los últimos papas, sobre todo, nos han hablado que una teología o una espiritualidad no anclada en la humanidad, por eso toca la ética. Puede quedarnos, pues eso, yo pienso, bueno, pues estoy con mis amigas que todas apoyan el aborto, pues yo voy con ¿no? Pues no desdecirle, pero claro, ahora resulta que apoyan por aquí y ese es el conflicto que vivieron los primeros cristianos y que a nosotros hoy creo que estamos a punto de caramelo de vivirlo, porque hay una ética muy a la carta, o sea, cuando se está definiendo hoy la identidad humana, pues es que estamos muy violentados, a ver qué digo. Y el respeto, ¿no? Y la prudencia y no saltarte las virtudes cardinales ni las teologales, ¿no? O sea, las 7, si veis son 7 cardinales del cargo, me gusta eso de los romanos, lo tenía muy claro, que las tenemos que cultivar, que hoy como que no cultivamos las virtudes, que es parte de la ética. Yo creo que esta era la intención, ¿no? O sea, como una libertad que nos apoya en una ética, y una ética va a cultivar esas virtudes. Y no es por ser más virtuosos, piadosos, sino por ser personas integradas. Bueno, a mí me gustaría, soy un poco de pie, Sí, a mí me gusta hablar de espaldas. No, por eso también. Bueno, gracias, ¿no? Bueno, aparte, también luego quiero hacer una pregunta, porque eres sinólogo, pero también eres químico. Eres química, estudias química. Entonces, yo veo también muy importante en esto de la ética, que influye no solamente la antropología, sino también la cultura. ¿Qué cultura te ha movido? Y veo que hay muchos factores culturales que ahora pues muchos se contraponen unos con otros porque hay en este posmodernismo, ¿no? Pues hay una cantidad de teorías y de ideologías y todo que chocan, ¿no? Unas con otras. Y veo muy importante el tema este de lo que es la antropología con la ética. Pero la antropología, pues hay muchas clases de antropología, y cada vez salen más. Nosotros conocemos la antropología filosófica, la antropología teológica, pero hay muchísimas más, ¿no? Entonces, yo me debato un poco con esto que decía Carlos Mario, que es muy importante para mí, por lo que estoy diciendo Belén, el que estemos abiertos, ¿no? a escuchar otras culturas, otra forma de pensar, para entender, ¿no? a las otras personas y poder nosotros también tener elementos de juicio para poder ser más libres, ¿no? a la hora de tener una ética. Entonces yo también te preguntaría la diferencia que ha habido, porque tú hablas, o sea, tú entiendes, hay algo que es en nuestra especialidad, ¿no? de la biología, ¿no? de la parte química, que es el maridaje, ¿no? Sí. ¿Cómo ese maridaje, ¿no? entre lo que es la ética cristiana con la ley natural y con lo que tú después de la conversión y de esa experiencia de Dios tan maravillosa que un día nos tienes de contar a todos, pues ¿cómo has visto que ha cambiado ese maridaje? Mi maridaje me ha cambiado mucho, porque eso de cuando me pasó la conversión, lo que sí tenía claro es que es como si se abre la puerta y tienes que pasar. Y cuando pasas, pues no siempre es fácil, o sea, porque primero no sabes lo que te ha ocurrido. No, claro, yo cuando se lo pregunté al sacerdote, porque yo sabía que me había ocurrido algo, entonces lo que él me dijo es, no, estoy en una conversión. Y luego dices, bueno, vale, o sea, yo sí que noté que yo quería estar, fue en un cursillo de cristiandad, y entonces yo sí noté lo que me había pasado y sé que quería estar dentro de la Iglesia Católica. ¿Y ahora qué? Entonces, pues eso, tienes que ir maridando poco a poco, o sea, comprendiendo primero lo que me había pasado a mí, porque no te creas que es fácil. Yo no sé si cuántos conversos hay, pero no es fácil entender lo que te está pasando.
y luego ir adoptando de una manera. Yo tuve mucha suerte, porque yo me acuerdo que cuando me confesé hacía más de 40 años que no me había confesado. Entonces, claro, o sea, yo sé que no paraba de llorar, eso también lo sé, y sentía, lo que sí sentí fue el perdón de Dios. Entonces, claro, cuando coges el maridaje que decías tú, pues vas soltando mucho lastre que tenías que no eras consciente, porque cuando uno va caminando, pues yo llevaba una mochila con mucho dolor, claro, y sabía todo lo que había hecho mal, pero como no creía, pues bueno, pues le había pedido perdón, pero perdón así por lo bajini. Entonces, claro, vas viendo y te tienes que posicionar sobre todo en el mundo. O sea, y el mundo no es un mundo, para los cristianos no es un mundo fácil, porque tú vas a cuenta corriente de todo lo que es normal, ¿no? Yo me acuerdo, ¿dónde vas? A misa. Pues no hace falta que vayas, no hace falta que vayas, pero o sea, tú te puedes ir a echar la siesta, cuando a veces nos íbamos con mis amigos, tú te puedes ir a echar la siesta, pero yo no me puedo ir a misa. O sea, te van condicionando, o sea, y sobre todo con la ideología. O sea, a mí lo que me ha transformado ha sido, pues eso, el saber dar razón de mi fe, saber intentar argumentar de por qué creo esto y antes o no lo creía o no me había pensado o sea, no me había parado a pensarlo, y eso me costó mucho también. Suerte tuve, y eso sí que es importante, también lo ha dicho Carlos Mario, tener una comunidad. La comunidad es fundamental. O sea, llevar una vida sacramental, porque yo ya, claro, me apoyaba mucho en un sacerdote, porque entonces vivía en Almansa y lejos de... Mira, lo que te ha pasado, o sea, no le des vueltas, o sea, asúmelo y luego, pues, te vas apoyando en la gente. Pues eso, teníamos un grupo de catequesis para adultos, entonces poco a poco vas formando y vas tratando de dar razón de tu fe. Para mí, la comunidad es la que te sostiene cuando tienes bajones, porque claro, no... Quiero decir, mi fe no estaba afianzada en nada, o sea, yo pues empiezas, y entonces lo primero que me aconsejó el sacerdote es llevar una buena vida sacramental, acudir a la Eucaristía, acudir a la adoración, acudir al sacramento de la reconciliación, y luego pues eso, apoyarte en tu comunidad, que a lo mejor tienes un bajón de fe, pero siempre hay alguien que te pega Dios siempre nos habla a través de nosotros. Entonces te pega parece que tienes un bajón y pum, siempre hay alguien que te dice una palabra que te ayuda a sostenerte. Ese ha sido mi maridaje. Vida sacramental y comunidad, o sea, yo no he tenido otra cosa. Pues ya en la hora, sí. Pues si quieres seguir allá en la hora. Bueno, pues vamos, si queréis, como mañana es la próxima, pues le dejamos Dios te salve la Virgen, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues nada, quedamos ya para enero. El 11. ¿Qué es el 11? De todas formas, estar atentos.